no se abarca. En el caso de Lima, pues estamos a un 35% de los distritos los que han sido beneficiados pues, al estar dentro de esta zona de cobertura, ¿no? En cuanto a la supervisión y fiscalización, tenemos pues que estos SINARMIA está presente en lo que es la supervisión de normas técnicas y de seguridad en forma transversal, ¿no? En lo que es exploración y explotación, en lo que es transporte y procesamiento de gas natural y así como justamente en el último eslabón de la cadena, es decir, en distribución y comercialización. De igual forma, OEFA, de manera transversal, hace lo propio, es decir, supervisa, fiscaliza y eventualmente sanciona y adopta medidas correctivas en el caso de que como resultado del desarrollo de cualquiera de las actividades de la industria se transgredan pues, normas ambientales, ¿no? SUNAFIL, por último, pues, de forma también transversal a toda la cadena de la industria, hace pues lo propio para supervisar el cumplimiento de normas de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Indecopi, en este caso sí tiene su presencia únicamente en el último eslabón de la cadena, es decir, en lo que es la supervisión de la libre y legal competencia, ¿no? Así como pues las normas de consumidor, de protección al consumidor que resulten pues aplicables al servicio en función de los contratos realizados, ¿no? Los contratos suscritos. Los proyectos relevantes de la industria del gas natural pues, son bastante diversos. Tenemos pues una inversión total bastante considerable, hablamos de aproximadamente 7.328 millones de dólares, miles de millones de dólares en inversión, de los cuales pues 4.431 están destinados a la construcción de los proyectos. Esto incluye pues las diferentes etapas de la cadena y pues 2.897 millones destinados pues a la operación y mantenimiento, ¿no? Esto pues implica que esta industria ha sido pues bastante pues importante, ¿no? Ha sido protagonista en el desarrollo económico del país, constituye pues una fuente de ingresos y importante, toda vez que genera pues es generadora de empleo pues en cada una de las actividades que desarrolla. Hablamos de empleos formales, directos e indirectos, ¿no? Y a su vez pues el ahorro que implica para los usuarios pues el tener acceso al gas natural pues también se traduce pues en una mejor asignación de recursos y una aceleración de la economía con ello, ¿no? Acá podemos pues justamente visualizar los impactos que mencionaba en la ciudadanía, ¿no? Toda vez que las economías de escala logradas en el desarrollo de redes permiten que la ciudadanía reciba un producto energético a bajo precio, ¿no?
En cuanto a las empresas, las inversionistas y las empresas estatales, pues aquellas que utilizan el gas natural por reductos acceden pues a un ahorro aproximado de hasta 60% respecto al combustible alternativo como el GLP, el diésel o el residual, ¿no? Estos ahorros son recaudados por el Estado para generar lo que se denominan subsidios cruzados y continuar con la inversión y el apoyo social a los ciudadanos, ¿no? Así es. Bueno, acá en el mapa pues podemos visualizar las concesiones de Lima y Callao en lo que respecta a distribución. Lo tiene pues Gas Natural del Perú, cuyo nombre comercial Cálida. Tiene pues a diciembre de 2016, 6 meses atrás, teníamos usuarios habilitados, pues teníamos 429.000, ¿no? A la fecha de, según debemos tener una aproximada de 500.000 de usuarios habilitados, ¿no? Tenemos en cuanto a redes construidas 7.364 kilómetros, ¿no? Por último, en ICA pues tenemos la concesión que se realizó de distribución, en cuanto a distribución de gas a la empresa Contugas, que se efectuó pues en diciembre de 2016, ¿no? Tenemos allí un aproximado de 40.000 usuarios conectados. Los proyectos que están pues en desarrollo, tenemos al norte del Perú también la empresa pues Gas del Pacífico va a justo permitir que una buena cantidad de usuarios, tenemos una proyección de 150.000 al 2020, ubicados pues entre los departamentos de Lambayeque, Pacasmayo, Trujillo y por supuesto aunque no se visualiza ahí, parte de Piura, ¿no? En lo que respecta al sur del país, también hay una proyección bastante optimista de realizar pues de llevar finalmente el gas a pues departamentos como Cusco, que es el departamento pues, que socialmente más reclama, toda vez que como vimos el principal yacimiento se encuentra en Ichirate, en la convención, que son muy distritos y provincias ubicados en Cusco, y sin embargo pues hasta el momento no usa del beneficio de obtener gas natural, ¿no? Pero claro, aquí pues les comento, el tema de lo que hace difícil llevar el gas natural a Cusco es justamente las características o la forma cómo llegan a las residencias, ¿no? a las casas de la población, y pues tenemos pues que en Cusco tenemos una población concentrada en el centro histórico y sus alrededores, y pues aquí actores como, bueno, que no he mencionado, pero podrán imaginarse como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que es el encargado de otorgar los CIRAS, los certificados de inexistencia de recursos arqueológicos, pues paralizan cualquier obra cuando encuentran pues algún vestigio o resto arqueológico, que en Cusco, como se imaginarán, pues es muy frecuente, ¿no? Entonces ¿cómo armonizar? El reto es llegar a armonizar pues el desarrollo, digamos energético, de la mano
pues con otra fuente importantísima de ingresos, como lo es pues, el turismo, principalmente en Cusco, que constituye pues, el principal centro turístico a nivel nacional, ¿no? Así es. Entonces, eso es todo un reto que tiene pues, la empresa Gas Natural Fenosa, que pues, ha empezado en este caso por Arequipa, Abancay y Andahuaylas, ¿no? La concesionaria que entre pues, a los departamentos de Jauja, Huancayo, Huancavelica, Cusco y Andahuaylas, pues esto tiene todo un reto de por medio. Una consulta. Para esas ciudades que eran como ciudades alpandinas había un proyecto, ¿no? Había un concesionario, ¿no? Que era Grani Montero. Sí. Tengo entendido que se ha detenido todavía ese proyecto. En realidad no, la información con la que se cuenta todavía, o sea, la que no es esto todavía de dominio público, no podría precisarla, ¿no? O sea, pero todavía está en desarrollo, no está en fase preoperativa, ¿no? Bueno, tenemos pues, que dejar acá en claro pues, los beneficios de gas natural, ya que pues, tratar de desarrollar todos los principales aspectos de la industria en una clase sería pues una utopía, ¿no? En realidad esto es un tema que da para un diplomado, un programa de especialización entero, ¿no? Entonces esto considero importante que cada uno pues tenga claro cuáles son los beneficios del gas natural. Pues tenemos que mencionar que a nivel residencial pues tenemos que puede ser utilizado principalmente en la producción de alimentos, en la generación de energía calorífica para calentar termas, lo que es calefacción doméstica para las zonas pues que usan estufas, ¿no? Y la ventaja de esto pues es la continuidad del suministro, el máximo aprovechamiento energético, el alto poder energético que del gas natural, el alto poder de combustión, el consumo controlado y económico, y obviamente pues el tema ambiental, que es mucho más limpio, ¿no? En cuanto al sector comercial, tenemos pues la cogeneración, la climatización de grandes espacios y el transporte público, ¿no? Para taxis y autobuses, ¿no? Estos usos pues, no presentan, mejor dicho, limitaciones de uso por cantidades demandadas. Las reservas pues, están proyectadas pues, con una continuidad bastante significativa y pues por último en el sector industrial tenemos justamente también la cogeneración, la producción de vapor, calentamiento de hornos, secado y calentamiento, materia prima en otros procesos industriales como la oportunidad de realizar petroquímica en Perú, que esto se ve traducido, pues sus ventajas se ven traducidas en el respeto al medio ambiente, la reducción de espacios de almacenamiento, ya que con otras fuentes pues, de hidrocarburos implicaríamos pues, la necesidad de realizar tanques de almacenamiento, la ubicación en zonas estratégicas justamente para
reducir los riesgos y incrementa pues los rendimientos energéticos, posibilita la innovación en los procesos productivos y el manejo. La generación eléctrica, pues tenemos que el impacto mucho más reducido en lo que es la materia ambiental y la posibilidad de abastecer pues, la demanda nacional, ¿no? Entonces aquí es importante señalar pues, en lo que respecta al gas natural, por ejemplo, cuáles son las funciones de Oncinarmí en la supervisión de estas actividades. Toda vez que cuando vimos los principales actores, realizamos una exposición en cuanto a la fase preoperativa, tendríamos que señalar pues desde la fase de promoción a cada una de las fases de la industria, la fase de la suscripción de los contratos, que son realizadas, pues, como vimos en el caso de exploración y explotación por Perú Petro, y en el caso de transporte, procesamiento y distribución y comercialización por parte del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a nosotros desarrollar lo que es el impacto de la regulación sobre la industria como forma pues, de mantener, pero mejor dicho, garantizar el desarrollo de la misma en condiciones de seguridad, ¿no? Pues mientras mejor se garantice el cumplimiento de las normas técnicas, OEFA pues tendrá, menos trabajo porque mientras tú cumples las normas técnicas, reduces los riesgos de cualquier impacto pues no previsto al medio ambiente, ¿no? Me refiero a emergencias y derrames ambientales, ¿no? En el caso de Sunafil, si Sunafil cumple bien, su trabajo, tendremos menos accidentes laborales, ¿no? Que son justamente propios de la industria. Entonces, es importante que nos preguntemos qué es lo que supervisa Oncinarmí y cómo lo supervisa. Pues supervisa como mencioné, cada una de las etapas desde la fase de exploración, desde la fase de procesamiento y finalmente pues pasando pues por el transporte y finalmente la comercialización. Para eso pues es importante tener una visión de cómo es el cronograma de Oncinarmí, que está constituido pues por su ente normativo y representado por el presidente del consejo directivo, que es la cabeza del ente normativo, y pues sus órganos de línea que tienen incidencia directa con la supervisión. Tenemos pues la Gerencia de Supervisión de Energía y en el caso de gas natural la División de Supervisión de Gas Natural, que comparte roles con la División de Supervisión Regional, que opera a través de sus distintas oficinas regionales, las cuales pues como les mencioné, se encargan de supervisar todas las normas relacionadas con el desarrollo de actividades de distribución y comercialización de gas natural, ¿no? En el caso de la división de gas natural, en febrero del 2016, pues se crea pues la división de supervisión de gas natural, pasa a ser pues una de las divisiones de la Gerencia de Energía, ¿no?
Las principales funciones de esta división, que es la que supervisa este tipo de actividades, es justamente establecer a través de, o sea, emitir propuestas para la aprobación de normas específicas que justamente establezcan procedimientos destinados a realizar una supervisión, una fiscalización y eventualmente una sanción de manera más idónea, ¿no? Entonces, tenemos que se supervise el cumplimiento de la normativa sectorial por parte de los agentes que operan las actividades de explotación, producción y transporte, así como almacenamiento de gas natural en las etapas preoperativa, operativa y de abandono, ¿no? Supervisa el cumplimiento de los contratos. Esta es la función supervisora específica. Me refiero a contratos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada relacionados a las actividades de gas natural, ¿no? Bajo el ámbito de competencia nacional. Por último, elabora proyectos normativos relacionados a la función supervisora normativa. Para esto, es importante señalar pues, que Oceanami tiene la facultad normativamente establecida de imponer medidas administrativas que correspondan en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Por último, participa en la elaboración de los informes de opinión técnica en el marco de procesos de promoción de inversión privada, ¿no? De conformidad con la normativa de la materia y los lineamientos que para dicho efecto establezca el Consejo Directivo. Asimismo, elabora informes técnicos solicitados por los órganos resolutivos del Oceanami y otras funciones que se le asigne a la gerencia de energía dentro del marco normativo. Vamos a encontrar, pues viendo pues, las principales funciones que tiene pues, el principal órgano, ¿no? Que supervisa esta industria, y que es justamente la de verificar y supervisar las actividades de largo plazo, a lo largo de la cadena de valor en sus fases pues, preoperativas, operativas y de abandono, ¿no? Sí, pues a esta etapa del programa creo que ya diferencia entre preoperativa, operativa y abandono, ¿no? La preoperativa pues es el estudio de todo, son todos los estudios, el cumplimiento de los requisitos que se establecen, pues no solo Oceanami, sino las diferentes instituciones para poder pues garantizar el desarrollo de la actividad de forma pues legal, ¿no? Y la parte operativa es justamente la fase de producción, básicamente en lo que es en lo que es exploración y en lo que es extracción del gas, el transporte, justamente verificar que el ducto cumpla siempre pues con toda la normativa que se establece para ello, y en la parte de abandono, en la fase o etapa de abandono, pues supervisa todos los aspectos destinados a que digamos las instalaciones y las unidades operativas que ya no van a operar pues generen el menor impacto posible y se cumpla pues justamente con lo que se establece en la normativa vigente para ello, ¿no? Supervisa, como vemos, pues, el cumplimiento de los contratos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada relacionados a actividades de gas natural bajo el ámbito de competencia de Oceanami.
supervisa otros encargos como contabilidad regulatoria, inventario de bienes de concesión, máxima recuperación eficiente, el FICE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, mecanismo de ingresos garantizados, entre otros, ¿no? Todos estos, digamos, estos encargos, por lo general, están establecidos en los contratos de concesión o justamente en contratos de promoción, ¿no? Para el cumplimiento de actividades de inversión de la industria, inversiones programadas que son justamente se convierten en obligaciones al estar pues contenidos justamente en los contratos. Y por último pues elabora también pues estos proyectos normativos relacionados a la función supervisora de gas natural, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que supervisa cada uno de estos encargos? El cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas lo realiza a través de visitas de supervisión, la elaboración que dan pues como resultado pues la elaboración de informes de supervisión en la que se consignan las observaciones o hallazgos encontrados en la visita, efectúa la notificación de las observaciones detectadas, de los posibles incumplimientos y evalúa pues, los descargos presentados por el operador, ¿no? Si como resultado de esto encuentra pues, materia sancionable, da inicio pues, a los procedimientos administrativos de sanción, ¿no? Entonces tenemos acá las diferentes fases de la cadena, los principales puntos sobre los que incide la supervisión de Tsunami en cada una de las fases. Tenemos que en la fase de exploración la supervisión va enfocada al reconocimiento y estudio de estructuras rocosas. En la fase de producción pues enfatiza en el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en los campos onshore o offshore, fuera y dentro de las costas